Hola Mati, ¿cómo estás? Vamos a empezar la unidad 4. Sí, esta unidad 4 habla de los efectos de las obligaciones en general. Es la continuación. Estamos con el tema del pago. Vamos a ver lugar de pago. Ahí empezamos ya bastante con código. Vas a ver que vamos a ir trabajando con el código. Te voy a pedir que estas unidades, si tengas el código a mano, vayas tomando tus anotaciones, vayas trabajando. Vamos a trabajar bastante con Alterini, que es cortito y está muy bueno. Obviamente si tenés pizarro, vaya, tus anotaciones de clase también lo uses. Código comentado también vamos a usar bastante. Las clases te las voy a hacer de 10 minutos, así las vamos a subir. Porque me pasó, bueno, por eso te di el pendrive, me fui a 17 minutos, no la pude subir. Así que las vamos a hacer un poquito más cortas, ¿sí? La primera parte tenés lugar de pago, ¿sí? Regla general. Ahí arrancamos con el 873. Dice, la regla general, ¿dónde vamos a pagar? ¿Sí? Y tenés excepciones, enumeración y análisis. 873 y 874. El 873 te dice, la regla general, el lugar de pago es el establecido por las partes. Dice que tiene que estar establecido, puede ser de manera expresa o tácitamente por las partes. Expreso, lo que dicen las partes. Tácitamente va a devenir de lo que dice la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te digo, te voy a pintar la casa, obviamente está tácitamente establecido que el lugar de cumplimiento va a ser la casa. El corral, voy a pintar el corral. Te voy a arreglar la puerta de tu casa. Tácitamente inferimos que va a ser donde está la cosa. Puede ser que si la obligación es arreglarte algún elemento de la casa que se tenga que arreglar con algún tipo de maquinaria que esté en un lugar determinado, el lugar de cumplimiento va a ser donde esté esa maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, el auto te lo tiene que arreglar el mecánico, el lugar de cumplimiento es donde está el mecánico, ¿sí, Mati? ¿Se va entendiendo el lugar de cumplimiento? Bueno, vas a tener que tener en cuenta la buena fe, ¿sí? Lo que van las partes interpretaron al momento de la celebración, ¿sí? Siempre aplica la lógica, ¿sí? La buena fe tenés que aplicar acá, ¿sí? ¿Por qué nos va a importar el lugar de cumplimiento, ¿sí? Obviamente, el lugar de cumplimiento va a surgir de las circunstancias de la obligación. ¿Y por qué te importa? Porque te va a fijar el juez competente y también te va a fijar los gastos que hay que pagar al momento del cumplimiento de la obligación, ¿sí? Ahí vas a tener que ver también las cuestiones impositivas, ¿sí? La ley impositiva te va a decir quién tiene que pagar los gastos, ya sea el comitente, ya sea el accipiens o el solvens, ¿sí? ¿Cómo se van a dividir los gastos? Bueno, vamos a pasar al 874. Modo que indica el lugar de pago. Principalmente o generalmente va a ser el domicilio del deudor, te dicen. Al tiempo del nacimiento, ¿cuál era el domicilio del deudor? Al tiempo del nacimiento. Si él se muda, se puede exigir el cumplimiento del domicilio actual, ¿sí? Lo mismo rige cuando estamos hablando del acreedor. Si se fijó en el domicilio del acreedor, en el lugar del nacimiento, o si se muda en el lugar que estuviera viviendo. Digamos, el principio se rige para los dos, ¿sí? La regla, digamos, no se aplicaría en obligaciones de dar cosas ciertas. Por ejemplo, de la entrega de maquinaria pesada, la entrega de ganado. En esos casos, las prestaciones, digamos, que tienen que ver con estas cosas, va a regir el lugar donde está la cosa, ¿sí? Ahí tenés que tener en cuenta que va a variar el principio del domicilio del deudor o el domicilio del acreedor. Siempre vas a tener que tener en cuenta las circunstancias que rodean y la buena fe de cómo se realizó o cómo se constituyó la obligación, ¿sí? En eso tenemos el lugar de pago, ¿sí? Vamos al tiempo del pago. Acá rige el 871 y el 872. Bueno, acá tenemos el cumplimiento de las obligaciones. Tenemos obligaciones de cumplimiento inmediato, aquellas que nacen para ser cumplidas inmediatamente. Acá está fácil tener un ejemplo de una obligación. Tengo sed, me cruzo, voy al kiosco y me compro una coca, ¿sí? Ahí tenés un cumplimiento instantáneo de la obligación. Nace para morir la obligación, ¿sí? El pago. Después tenemos obligaciones que tienen plazo, ¿sí? Aquellas obligaciones que van a nacer y después se van a cumplir, ¿sí?
nace, plazo, el plazo, acordate del plazo, ¿sí? El plazo es diferente a la condición. Esto lo hemos trabajado en las clases anteriores que te he mandado, ¿sí? Tenés un plazo que puede ser cierto o un plazo incierto. El plazo cierto, sé cuándo se va a tener que ejecutar, conozco el momento. Se vence, caemos en mora, ¿sí? El mero cumplimiento del plazo te hace caer en mora. Si caigo en mora, aplico el 886. Adeudo los intereses moratorios, es decir, tengo la deuda más los intereses moratorios, ¿sí? Después yo voy a tener el plazo incierto, ¿sí? Tengo plazo cierto, plazo incierto. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir, ¿sí? Ocurre y desde ahí vamos a contar, ¿sí? ¿Quién lo fija? Ese plazo incierto. Ahí tenemos dos posibilidades, las partes o la ley, ¿sí? Después tenemos la tercera posibilidad, que es el plazo tácito. Y ahí podemos tener tres opciones. Tenés el contrato de comodato, que dice que no hay plazo, y dice que el comodante puede rechazar en cualquier momento. Después tenemos la oferta sin plazo, dice que se realiza a personas cuando se encuentren presentes. El proponente queda obligado de manera cuando puede esperarse la recepción de la respuesta, ¿sí? Cuando recibe la respuesta, ahí empieza el plazo, ¿sí? Recién ahí. Después tenemos el contrato de mutuo. Una vez restituida la cosa, ahí es cuando se puede requerir al mutuante la iniciación de ese plazo, ¿sí? Y después tenemos la cuarta opción del plazo indeterminado. Dice, termina el cumplimiento cuando no fue acordado por ninguna de las partes. El Código Civil y Comercial no ha regulado el plazo indeterminado, no obstante, sí lo menciona dentro de las excepciones de la mora automática, ¿sí? Dice el 887, inciso B. Si no hay plazo, dice que el juez, a pedido de parte, puede fijar por el procedimiento más breve que prevea la ley de procedimiento cuando el acreedor lo exprese. Es decir, el acreedor le va a pedir al juez que actúe para fijar el plazo, nunca de oficio, y éste notifica el plazo fijándoselo al deudor. Y una vez vencido va a caer en mora, ¿sí? Después tenés ahí en el programa el plazo a mejor fortuna. Ese es el 872 y dice, el pago anterior vence, no da derecho a exigir descuento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En este caso, el acreedor le da la posibilidad al deudor que pague cuando él pueda. Ese sería el pago de mejor fortuna. ¿Sí? En realidad no, el 872 no sé si es él. No está, lo tengo mal anotado acá. Pago de mejor fortuna. Déjame que lo vea. No, el 872 no te habla del pago de mejor fortuna. En realidad este es el pago. No es el pago de mejor fortuna. Esto es el pago anticipado. Perdón, lo anoté mal. El pago anticipado es otra cosa. El pago anterior. Te lo anoté mal acá. Lo anoté mal en mi apunte. Pago anterior. Perdón, Mati. Pago anterior. El pago anterior no te da derecho a vos a exigir un descuento. El acreedor en sí no está obligado a darte descuento. Sí lo podés pedir. ¿Cuándo se puede exigir que vos pagues antes? Sí. Y hay tres supuestos, te dice Alterini. Cuando haya quiebra, cuando haya una disminución de las garantías o cuando no hay garantías prometidas, ¿sí? Esas son las tres opciones. Y el pago en mejor fortuna es el artículo 889, anótatelo ahí en los apuntes. Es cuando las partes pueden acordar al deudor pague cuando pueda mejorar su fortuna. ¿Qué quiere decir? El acreedor le da la posibilidad al deudor para que él pague. Y cuando tenga la posibilidad de pagárselo, ¿sí? La naturaleza jurídica ahí está controvertida. Por un lado lo tenés a Borda y por un lado lo tenés a Trigo Represa y a Llambías, ¿sí? Que te dice, Llambías es un plazo que se le da. Trigo Represa, Borda decía que era una condición. Hoy por hoy el Código Civil y Comercial lo dice en el 887, inciso B, que es un plazo, ¿sí? Te dice que hay tres supuestos.
El A, que no está supeditada a la existencia de la obligación, sino solo la exigibilidad. B, que en el caso de fallecimiento caducaría caduca el beneficio. Y C, se da en el supuesto del concurso del acreedor. Es decir que, en realidad lo que pasa acá es que le da la posibilidad al acreedor, el acreedor le da la posibilidad al deudor que le pague cuando pueda. ¿Sí? Simplemente es eso, el pago mejor fortuna. Bueno, Mati, son 10 minutos, acá corto, justito, para mandarte el videito. ¿Sí? Te mando un gran saludo.